empezamos con el primer streaming del iPad. Mi nombre es Gonzalo Celasco, voy a estar presentando hoy acá al colega Jonah. ¿Te querés presentar, Jonah, bien? ¿Cómo estás? Sí, todo bien, Gonzalo. ¿Vos? Acá estamos. Ya hubo una primera sesión de streaming. Hubo una Para la primera mía, que es la sesión. primera, pero ahí Bien, ya sí. empezó a rodar la pelota. Por ahí hoy es un poquito más puntual, más apunta a la carrera de fotografía. Y la idea es improvisar un poco, habíamos hablado de eso, pero también tenemos algo armado para el invitado de hoy. Que es un invitado difícil de presentar. Estuvimos hablando un poco de qué manera presentar a alguien con tanta trayectoria. No es para lavarnos las manos tampoco, pero un poco coincidimos en que lo mejor era preguntarte a vos, Rodrigo, si alguien quiere saber quién es Rodrigo, si alguien te pregunta en la calle y te dice, ¿sabés quién es Rodrigo? ¿Qué es lo que vos dirías? Diría que soy un reportero gráfico argentino que lleva trabajando en esto desde 1999. Gracias a esto hizo muchos amigos, conoció muchos lugares, muchas experiencias que siempre acompañado ahí de Lorena, que está acá comiendo cerca mío, Victoria, que está bailando al lado mío, mi hija, y nada, siguiendo haciendo esto, trabajando de fotoperiodista, ahora basado en Buenos Aires, y nada, de alguna manera agradecido por esta profesión que para mí creo que es de las mejores del mundo, y contento de estar con ustedes en su primer streaming. Espero que sea un streaming, que sea un buen debut para ustedes también. Che, Rodrigo, perdóname, pero te faltó decir algo muy importante que va a generar un poco acá una risa. Sos hincha de Boca, ¿verdad? No, soy hincha de Banfield. De Banfield, mirá qué dato, mirá, bueno, bien, eso es un dato que suma, de Banfield. ¿Por qué de Banfield? Pero fui socio de Boca en el 1992. Mirá, en el yo te momento hacía de que Boca. Boca regalaba los carnets. Mirá, Casi que la te época de hacías Alegre, la época de Alegre. Exactamente, que vos te hacías socio un mes y te regalaban 3. Era Che, qué dato. un carnecito de estos azules que se doblaba de plástico y te ponían unos taloncitos, cada mes era un taloncito, y ahora dicen que es re jodido ir a la cancha. En ese momento te invitaban, te ponían una sombra. Sí, sí, Todo lo que sé. Cambió bastante. Escúchame, ¿y en qué lugar de la cancha jugabas cuando jugabas? Calculo que jugabas a la pelota. Sí, yo creo que soy un futbolista frustrado. En realidad, lo que más me gusta hacer es jugar al fútbol. Y lo que más me hubiese gustado hacer, por eso empecé mal mi charla. Creo que lo que más me hubiese gustado hacer es ser futbolista y después ser reportero gráfico. Pero bueno, ¿Y de qué jugarías? ¿De qué jugarías? Y yo jugaba de media punta. Mirá. Sí, pero no enganche clásico, un media punta así medio irreverente. No era muy inteligente para Un jugar. leche la paglia, un leche la paglia, sí. Un leche la paglia, sí, tiene un aire al leche la paglia. Y te digo algo, que no te dijimos. Era muy habilidoso y era muy, muy rápido, muy fuerte. Tiraba centros enfocados, calculo, ¿no? Muy bueno. Y ya cuando más grande jugué de wing derecho. Era como un Corbata, ustedes son muy chiquitos. Pero... Sí. Corbata, sí, pero sabemos quién es Corbata. Un Garrincha era mi ídolo, por ejemplo. Garrincha. ¿Sabía la historia de Garrincha? ¿Es cierto que Garrincha terminó pidiendo limón en la puerta del Maracaná? ¿Sabías esa historia? ¿O es un mito? Sí, y creo que... No, y creo que murió de cirrosis. Sí, pero dicen que murió en la pobreza absoluta. Sí, bueno, como el Loco Houseman, como varios, sí. Bueno, era otro mundo. Exacto, Sócrates decía. Bueno, calculo que sabés la historia también de Garrafa Sánchez, debe ser uno de tus ídolos. Sí, bueno, ¿viste? lo vi en vivo y en vivo y en directo. Pero qué jugador ese, qué jugador. Che, viste que yo te dije que íbamos a hacer una nota
un poco descontracturada para conocernos también, charlar un poco. Antes que nada, agradecerte. Para nosotros, te queríamos contar que nosotros somos el IPAT, el Instituto de Profesorado de Arte de Tandil. Estamos acá, bueno, en Tandil, obviamente, y acá existe la carrera de fotografía, que son 4 años, es un superior público. Quería decirte eso porque para nosotros es muy importante la mano que nos da, porque la idea es buscar suscriptores, que se conozca más de tu obra, no hace falta porque ya se conoce, pero por ahí la idea con John era hacer preguntas un poco más hacia lo eternal, ¿no? Más hacia la gente común, digamos, que quiere sacar fotos, iniciarse. Claro, un poco era indagar en ese proceso, digamos, también de búsqueda tuya. La fotografía, viste, tiene esa cuestión que es como un camino siempre incierto, que va tomando también muchos rumbos, y era un poco indagar en esa un poco esa trayectoria que has hecho vos, que has realizado, porque teníamos entendido, te hemos estudiado un poco, no mucho tampoco para saber de todo, pero que empezaste vos buscando desde el periodismo, o sea, fue tu primer acercamiento, si se quiere, digamos, a este conocimiento de la comunicación, y que en un momento decantaste para la fotografía, digamos, ese rumbo que fue por un lado y después se inclinó hacia el otro, que tienen algo que ver siempre, pero un poco si querés comentar ahí cuál fue, de alguna manera, lo que vos te inclina para la fotografía, qué fue lo que encontraste ahí. Sí, yo diría el fotoperiodismo, ¿no? No la fotografía. Bien, Porque, sí, exacto, yo quería escribir, quería hacer, en ese momento no era un momento del periodismo como ahora que hay podcast y multimedia y todo eso, era o eras, o escribías o trabajabas en una radio o en un diario, ¿no? No había tantas opciones como hay ahora. Y a mí me gustaba el periodismo, desde el momento, no sé, desde que mi viejo tenía siempre el diario en la mesa de casa donde vivíamos en Adrogué, yo siempre estaba con el diario, elogiaba, me gustaba mucho. Y bueno, nada, sin tener mucha idea de qué empezó el periodismo. Y la fotografía vino en esa búsqueda, por, nada, por ver por dónde pintaba la cosa, a partir de unos viajes que yo hice, mochilero, donde me convertí en el fotógrafo del viaje. Me pasaron dos cosas. Una, que conocí la herramienta de la cámara, una cámara muy sencilla, Olympus, que teníamos película de rollo, y salir del conurbano, salir de Argentina, conocer otros mundos dentro de Argentina, como el sur, la Patagonia, o cruzar por Bolivia, llegar a, no sé, a las minas de Potosí, el Salar de Uyuni, a La Paz, cruzar al lago Titicaca, o sea, llegar a Perú, todo eso fue como un mundo que se abrió y que el mundo de la fotografía, ponerle la palabra documental o poner lo que sea, pero que rápidamente empecé a darme cuenta que podía haber un camino entre el periodismo o la documentación y la fotografía. Y eso fue como el inicio de volver a Buenos Aires y decir, che, bueno, ¿por qué no empiezo a ver? Justo una amiga del colegio me ha dicho, che, hay en Avellaneda, hay una escuela de cine, bueno, y empezó por ahí, darme cuenta, o sea, rápidamente empecé a dar cuenta que escribir me costaba, que no era un gran escritor, que si bien me gustaba escribir, me costaba mucho. Siempre fui muy como inquieto, nunca me gustó estar encerrado. Entonces, bueno, varias cosas que entonces la fotografía encajaba bien, el periodismo, la herramienta, estar en la calle, bueno, varias cosas que confluyeron y así es como empecé a armar lo que se llamaba el portfolio, que en ese momento no era nada digital, era armar un cuaderno con fotos. No sé, me acuerdo de ir al entrenamiento de Maradona en la Bombonera, que tenía unos anteojitos muy estéticos, o sea, una foto de Maradona. Me acuerdo que en ese momento había mucha movilización en la Universidad de Buenos Aires por el tema de la protesta estudiantil, entonces iba a marchas de la universidad, estaba la carpa blanca de los docentes frente al Congreso, me acuerdo que hice una foto ahí.
Bueno, armar como pequeña momentos, fotos para decir, bueno, presentarme en un diario y decir, yo soy fotógrafo, bueno, quiero ser reportero gráfico, este es mi portafolio. Y eso fue, ¿no? O sea, un portafolio bastante precario, pero bueno, pero que era como algo que yo armé para presentarlo en el diario de La Razón en el 99. Y, y así empecé. Bien. Llamando por teléfono de un teléfono público, me acuerdo, y una editora de La Razón me dijo, che, bueno, venite. Yo llegué con ese portafolio que me da un poco de vergüenza ahora, pero bueno, era lo que había. Y justo La Razón, tuve mucha suerte porque La Razón estaba ampliando su estructura porque estaba teniendo un modelo después Clarín lo destruyó, que era la repartija gratis en los medios de transporte públicos, un modelo sueco, creo, y, y fue impresionante porque, bueno, de repente ver una foto mía en miles de personas en el colectivo o en el tren público o en el subterráneo mirando una foto tuya, para mí fue un salto, como que creo que ahí fue como el primer momento de como enamoramiento con el oficio, ver que tu foto de repente, en el 99, un año después de haber hecho ese portafolio bastante choto, me subía al subte en Diagonal Norte, yendo a Constitución, y veía que había miles de personas mirando la foto mía de un reportaje a un escritor, una foto de un escritor, o una foto de cómo los semáforos andaban mal en la ciudad, digo, todas las notas típicas que haces en un diario o un partido de fútbol. Bueno, era muy impresionante que miles de personas estén viendo tu foto cuando eras un pibe del conurbano, que tenía poco mundo, que había hecho muy poco y sin embargo ya tenía como cierta distribución. Eso para mí fue muy impactante. Escúchame, pero vos ahí ya estabas, digamos, llegando, pero ¿dónde aprendiste la técnica fotográfica, digamos? Por ahí saber eso. ¿Vos de Eh, autodidacta tenías un cercano que te enseñaba, prueba y error? La misma redacción. no, hice un curso básico en Avellaneda, que es una escuela muy linda, La escuela de Avellaneda, ¿no? ¿Sigue estando esa escuela? que cumplió años, fui al aniversario número no sé cuánto el otro Ah, día. bien, bien. Una escuela pero yo hice un curso básico ahí. La escuela es una escuela de 4 años, una escuela muy fuerte de fotografía, pero yo hice solo un curso básico y después hice un curso de iluminación en Córdoba, en la avenida Córdoba, que es un lugar que se llamaba, bueno, no me acuerdo, y nada, y después, en realidad, el fotoperiodismo en ese momento había poco. No, perdón, hice un curso, Argra, había unos fotógrafos de Argra que tenían, no estaba en la escuela de Argra, no existía todavía, pero había fotógrafos de Argra que estaban haciendo unos cursos y en un bar que era de Tony Valdés, de un fotógrafo, y ahí hice un cursito de un año, pero ahí no daban técnica y era como el oficio del fotoperiodismo. Entonces, y la verdad que esto se hace mucho, se aprende haciendo y el error, y viendo a los demás en la calle. O sea, como que sí, está buenísimo si tenés una formación más robusta, siempre es bienvenida, pero en ese momento no existía tanto tampoco. No es como ahora que los pibes hacen 5, 6, 7, 8 cursos antes de... Ahí era todo un poco bueno, che, pongo el flash -1, y era más difícil todavía porque vos tenías que el rollo no sabías las cagadas que te mandabas hasta verlas después, entonces anotabas en un papelito, flash al pecho, 5, 6, y no sé, Viste, yo te ¡pum! dije, Rodrigo se equivoca también. Rodrigo se equivoca Es también. humano, es humano. ¿Me Eh, equivoco? Rodrigo, ¿Sabés las cagadas que me mando? no, pero está bueno eso, obvio, y así se No, aprende. porque generalmente vos ves, Rodrigo, sí, el premio, no sé qué, las 10 fotos que salieron bien, ¿sabés la cantidad de miles y miles que fueron haber llegado tarde, haberme perdido la foto porque la batería, me quedé sin batería, porque la cámara se me plantó, porque se mojó y no la cubrí bien,
porque nunca me enteré, estaba mirando un pajarito cuando la noticia estaba a 10 metros mío. O sea, vos ves solo lo bueno, pero atrás de eso hay 12 millones de fracasos. De hecho, estaba recién comentándole que salió con una salida con la minutera de él, y le dije, che, te salieron un poquito oscuras, le digo, medio un plan de chiste y demás, y él me dijo justamente que estaba experimentando, justamente, y que un poco también seguramente van a tener para charlar con la cuestión de la minutera, Claro. pero bueno, Gonza anda ahí a las vueltas con la cámara, y me cuenta de sus ensayos, sus experimentaciones, y demás. Me interesa, digamos, me interesa, y tiene una trayectoria, vos también tenés un trabajo súper interesante, con la cámara, en un momento si querés comentar algo al respecto, que justamente da el pie a esto, de esa cuestión de entre experimental, por un lado, y del registro y del retrato, hay como muchas cuestiones dando vuelta en torno a eso. Sí, sí, bueno, la cámara, lo que tiene interesante la cámara para mí es reencontrarse con esa fotografía imperfecta, ¿no? Reencontrarse con la fotografía más fotografía. Nosotros cuando fotografiábamos antes, no salían todas las fotos perfectas, los automatismos no eran muy buenos, todo el mundo trabajaba en manual, el rollo había que reforzarlo, el flash quemaba, y bueno, nos acostumbraba, cuando vos ponías en el diario, me acuerdo de los rollos en el Minilab, muchos salían rayados porque el Minilab no le hacían mantenimiento. Entonces eran más imperfectas las fotos de antes. Y la Exacto. cámara de madera es para mí volver a esa fotografía, es volver a una fotografía que te sorprende, volver a una fotografía que a veces queda manchada, que está subexpuesta, que los líquidos se te impregnaron porque se te cayó el trípode, el palo del trípode se resbaló, impregnó en la foto, y muchas veces hasta eso crea algo nuevo, y muchas veces muy interesante. Ahora voy a saludar a mi hija que se va a dormir. Victoria, venía a saludar por favor al streaming. ¿Mañana va a la escuela? Sí, mañana va a la escuela. Sí, chao. Un gusto. Un gusto. Y yo creo que es eso, ¿no? A mí hay dos cosas que me parecen muy atractivas. Eso y el tema puramente técnico de la cámara. Y hay una cosa que tiene que ver con el tiempo, que es el tiempo de acción, de accionar la cámara, de mirar al fotografiado, de esa relación, esa atmósfera entre el fotografiado y el fotógrafo, es muy distinta a una cámara digital, a una cámara reflex. Es distinta, hay algo, entonces es el tiempo, la imperfección, es parar un poco la cosa, es asumir que no va a salir perfecto. Muchas veces yo encaré trabajo con esa cámara, por ejemplo, una vez montamos la cámara en la frontera entre Tijuana y San Diego, en Estados Unidos, en México, pues, ¿no? Y Trump en su primer mandato, Trump empezaba a hablar sobre el muro, ¿no? De Estados Unidos y México. Entonces yo con un reportero hice toda la frontera de México, de este a oeste. Y en Tijuana, que es el extremo este de la frontera, montamos la cámara de madera y a la gente que iba cruzando de un lado a otro, a muchos los parábamos y les hacíamos una foto y les preguntábamos qué pensaban sobre el muro. Y no sé qué les iba a decir ahora, se me perdió un poco lo que... No, el tiempo que te debe haber llevado eso, no creo que sea pasás acá, tenías que conectar, tenías que arriesgar mucho, también no estabas cómodo, No, calculo. no, ahora no me acuerdo cuál era la reflexión, pero lo que quiero decir es, teníamos personajes... esto quería decir, perdón. Entonces, ¿qué pasa con esta cámara y el tiempo? La gente estaba cruzando, tenía que ir a laburar, unos tenían que ir a un médico, otros venían de la cárcel de Estados Unidos, se volvieron, los repatriaron a México. Y mucha gente te estaba corriendo. Entonces, los tipos, che, tengo que cruzar, pero tenés 2 minutos.
se sentaban, porque pierdo no sé, me echan del trabajo, yo le hacía una foto, era una foto. No era, che, el foco me quedó atrás, podés hacer otra, no, porque yo sabía que los tipos se cruzaban y venían. Che, Entonces, Rodrigo, pará. eso es jugar con la pérdida, eso es jugar, eso es abrazar la imperfección y abrazar que puede salir mal porque no tenés otra chance. Ahora con la cámara digital pones así el foco, tenés el autofocus que te sigue al ojo, si no te sigue al ojo te sigue la nariz, si no, la cámara se tira un pedo, digo, no sé, digo, hay mil formas de recomponer el error ahora. No, el tipo estaba un segundo, la foto salió mal, y salió mal, hermano, no me enfocaste antes de cruzar la frontera, y bueno, ya está. Y eso me parece también importante, que los fotógrafos aprendan, y esto más para los chicos también, a que bueno, que la fotografía tiene ese espacio de imperfección y está bueno. Rodrigo, escúchame, porque me dejaste ahí justo la pregunta. ¿Vos sacás negativo solamente o le hacías el positivo también? Esa es una buena pregunta. Eh, me, lamentablemente, por una cuestión de tiempo, que creo que es el proyecto a futuro para mí es hacer las dos cosas. Bien, ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó últimamente? Para resarcir un poco ese tema, yo saco el negativo y con el celular hago una foto del negativo, lo positivo y se los mando por WhatsApp para que bien. tengan un recuerdo. Pero yo siento que la materialidad y todo es tan importante que en un momento me gustaría. Lo que pasa es que ese proceso del entregue y todo es el doble de tiempo y yo muchas veces, yo no dejo de ser periodista de una agencia de noticias, aunque a veces no Claro. pasa. Entonces, nada, estoy corriendo mucho con ¿Y tiempo. qué hace después? ¿Escaneás? ¿Escaneás en tu casa y le buscas la máxima calidad, el contraste, lo laburás en Sí, digital? sí, lo que hice fue escanear. Alguna vez hice repros con mi cámara digital. Sí. Espectacular. Yo no soy un tipo muy, yo no soy un tipo muy preciosista con esas cosas, soy medio un desastre. No soy, viste, no copio en un papel Sí, sí, Halemune sí. de su puta madre, que, y esto, y lo guardo todo en no sé qué, y escaneo a 12 dpi por segundo. No, Sí, sí, sí. yo soy medio, que no lo digo con orgullo, es un desastre, pero bueno, hago lo que puedo, como puedo, y trato que tenga la mejor calidad cuando lo hago, pero soy medio desastre. Jonah. No, no, un poco quizás retomando justo el impacto que mencionaste en su momento, de las primeras veces que viste tu foto replicada, ¿no? Y que entiendo yo que pasado muchos años después, de alguna manera vos también buscás, digamos, no sé si buscás ese impacto o hay algo que encontrás que cuando buscas una historia, por ejemplo, porque tienes un Mm. trabajo por un lado por una agencia que te piden ir a cubrir quizás un evento, quizás más de la noticia del momento, pero vos también te destacás, y eso es la parte quizás donde hemos estado mirándote mucho, digamos, en cómo encontrás esas pequeñas historias que vos de alguna manera tenés esa sensibilidad de entender que es una historia que tiene una dimensión quizás universal, quizás, digamos, que entiende, digamos, un universo de significados que compartimos muchas veces, y vos en un momento pasaste de sentirte como impresionado que la gente te mire a entender, digamos, a construir, digamos, de alguna manera esa cuestión. ¿Cómo ha sido más o menos tu pasaje o tu reflexión en ese sentido? Mira, yo creo que fue desde un primer momento, o sea, ahora que estuve un poco revisando cosas del archivo y desde un primer momento, estando en Argentina, que tenía eso un poco eso. Me acuerdo que haciendo esos primeros trabajos, queriendo hacer el portfolio y haciendo las primeras incursiones en fotoperiodismo, no sé, me pasaba noches enteras con los trabajadores del subte, los que reparaban las vías, los que recorrían los túneles de noche solos. Me parecía que había una historia ahí. Y bueno, me lo encaré. Después vino la crisis y había una cantidad de cartoneros, de gente que tenía un laburo, había tenido un laburo, y la crisis los había empujado a buscar cartones por toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me parecía que
al margen de mi trabajo en el diario, que eran 2 fotos, que era la cobertura del día, que había algo más. Y eso lo encaraba a veces personalmente, y después por ahí le ofrecía al editor del diario, che, mira, estuve siguiendo a una familia por un mes. ¿Te gustaría? Bueno, y yo creo que gracias a ese empuje eh, personal, sin que nadie me lo pida, y yo creo que esa es otra de las cosas para los pibes, ¿no? O sea, que hay que tener convicción, hay que hacer cosas sin que nadie te pida. No, nadie te tiene que pedir, che, anda allá, anda acá, cubrí a Milei, cubrí a Karina. ¿Viste, hermano? Vos cubrí alguna cosa y después vos tenés que decir, che, yo quiero hacer esto porque a mí esto me parece importante. Y así fue como desde Buenos Aires hasta... y lo de Buenos Aires me sirvió para que después en la agencia AP me digan, che, me gustó mucho tu portfolio, que ya era el segundo portfolio, ¿no? Era el segundo portfolio en CD. Que nos digan, che, nos gustó mucho lo que hiciste en Argentina, cómo cubriste la crisis ahí en el 2001, pero no porque tenía las fotos de la acción del palazo, no, porque había estado con una familia de cartoneros, porque había estado había hecho fotos de los zorristas golpeando los bancos, pidiendo por sus ahorros, estaba la clase media por un lado, estaba la clase más popular por el otro, sobreviviendo una crisis. Y eso fue el puntapié para que me digan, che, ¿te gustaría trabajar en AP? Y cuando llegué a Guatemala, ya estando en AP, bueno, me di cuenta que tenía toda la libertad para eso, que tal vez en el diario estaba un poco restringido, tenía todo un país increíblemente interesante, con un nivel de crisis tan profundo y una gente tan hermosa como para que me abran sus historias, para que yo lo pueda contar, y eso me pareció como, bueno, este es el lugar para hacer cosas. Y a mí nadie me pidió que en Guatemala haga lo que hice. Yo llegué a Guatemala y dije, bueno, che, acá hay un país de posguerra que tiene ciertas características, que a mí, yo creo que esto me interesa, y yo empecé a empujarlo solo. O sea, la agencia no me importaba si la agencia le importaba o no. Yo lo hacía y sentía que si lo hacía bien, eso iba a tener cabida. Y tuvo cabida, porque, bueno, la gente quiere ver historias interesantes, a pesar de que está todo el medio hecho mierda, que los medios están colapsados, que la gente está todo el día mirando TikToks y todo esto. Yo creo que sigue habiendo espacio para buen periodismo. Bueno, y eso fue lo que yo intenté hacer. Con 1000 errores, con muchas derrotas, con muchas búsquedas que nunca llegaron y otras que, bueno, que salieron. Y así estoy hasta ahora. Ya pasaron unos años. Así que Rodrigo, bueno. te hago una pregunta más personal, a ver, para que pienses un poco. Tiene filo esta pregunta porque si está ahí gente que te conoce al lado, por ahí te van a hacer caras. Pero ¿sos con tu trabajo un apasionado o ya hay veces que sos obsesivo de la búsqueda, de la constante? No, soy como terco. Por ahí la palabra es un poco terco, ¿viste? Si yo digo, che, no sé, hay algo que me interesa, y no, pero está lloviendo, y bueno, está lloviendo. No, pero no se puede. A mí lo que no me gusta es el no se puede, esto no se puede. Bien, Esa cosa de contar y decir, no, esto no se puede. Es lo peor que me puede decir. bien, bien, bien. Pues bien para los chicos, para los que están, está bueno esto que decís, viste, que no hay nada no se puede, hay que intentarlo. No me interesa, perfecto. No me interesa, perfecto. No me interesa, Sí. ¿te interesa otra cosa? Perfecto. Yo no creo que haya historias más interesantes que otras. Creo que hay para todos y todos, si vos me querés hacer una historia, no sé, si alguien quiere hacer una historia de peluquerías y lo hace muy bien, está muy bien. Hay una frase que decía, no hay buenos o malos asignaciones, hay buenos o malos fotógrafos. Bien. Como, no es que, no importa si haces fotos de peluquerías en Tandil o haces saqueos en Puerto Príncipe, da lo mismo. Importa, digo, donde lo hagas, lo que hagas, hacelo. Y eso tiene que ver con las ganas, con el entusiasmo, con la energía. Es una cosa que demanda mucha energía. Tenés que estar bien, tenés que estar convencido que las peluquerías en Tandil son un tema muy interesante. Te tienen que gustar, tenés que hablar con los peluqueros en Tandil, que te digan que no, flaco, hoy no, pues no, que hoy es feriado, no, que hoy es domingo.
pero ¿cómo estás acá en la peluquería y es el cumpleaños de tu mamá? Porque lo vi en el diario de Tandil, ¿no? Y bueno, estoy acá con vos porque pues me parece que tu historia como peluquero es importante. Bueno, si vos haces todas esas cosas, posiblemente después de unos meses vas a tener una gran historia de peluquerías en Tandil, porque le vas a encontrar un ángulo muy personal, muy tuyo, que va a hacer que esa nota de las peluquerías en Tandil, que al 90% de los tandilenses les pasa por el costado, seguramente vos vas a tener un buen ángulo porque le diste una vuelta, porque investigaste, porque ves la historia, porque le dedicaste tiempo, porque esperaste el momento, porque le pusiste coco a la luz, porque yo qué sé. Bien. ¿Conocés Tandil? Creo que no. Creo que Mirá, fui, creo que fui, creo que fue en un viaje familiar, viste, esos, hace muchos años, cuando era chiquito, con mi familia, escuchando a Serrat, o mirá. a Alberto Cortés, que se hizo esto una cagada, viste, todo lo que veía es una cagada, pues todo el cassette de Alberto Cortés 20 veces ya todo te parece una pesadilla, ¿no? Sí, sí. Pero tengo muchas ganas y una parte tenemos un compromiso nosotros para ir para allá, así que Al ya aire está. público. No te vas a zafar de eso, hermano. Me No, dijiste, no. Hablando. Le decía yo no, Sí. sí, sí, vamos a hacer algo, vamos, quédate tranquilo. Es más, te esperamos acá en el IPAC, yo quiero que conozcas la institución porque te vas a sorprender del lugar que tenemos acá, es nuevo, se inauguró el año pasado, es un edificio que, hablando en serio, parece que estamos, muchas veces creemos que estamos en otro lugar que no es Argentina, ¿no? No quiero exagerar, pero No, no, parece no, tiene. y sí, sí tengo amigos que viven en Tandil y que todo el mundo me habla maravillas del lugar, sí, tengo ganas. Lo que pasa es que vos pensás o piensen que yo tuve casi 20 años viviendo fuera del país. Claro. Eh, Cuando venía solo claro, muy rápido a ver a la familia y todo, y los primeros años, bueno, vine un año en pandemia y después los primeros años viajé mucho a otros lugares estando basado en Argentina y de verdad conozco más Perú, conozco mejor Perú o Guatemala o Venezuela, te diría que a veces Argentina, por laburo, porque me pasé mucho claro, sí, tiempo, sí. pero conocer Argentina también es una cuenta pendiente y ahora que estoy basado acá y estoy trabajando acá, es necesario también. Ahora que nombraste Perú, ¿conocés Laura de Chambi? Seguro que sí, Mm, me juego que sí. sí. No, bueno, Chambi es un maestro no solo peruano, te diría que es un maestro universal de la fotografía. Chambi es un fotógrafo estudiado en todo el mundo por la calidad de su obra, por la profundidad, por también haber hecho algo que es como muy... Chambi hizo como una fotografía como muy local, ¿no? Lo que vos decías de contar la historia de tu propia aldea, ¿no? Un poco eso. Pero de una forma tan magistral. Vos pensás que vi estudios en muchos lugares del mundo en esa época, o fotógrafos, que hacían esos estudios para fotografiar a la clase alta, que decían, ¿no? Entonces venía Teresita Anchorena, no sé qué, con su carruaje. Y entonces el fotógrafo, el Chambi, le sacaba la foto a eso. Y Chambi fue un revolucionario porque, bueno, porque Chambi no solo hizo a Teresita Anchorena o al virrey peruano, a todas las familias estas, sino también hizo al pueblo, fue a los mercados, hizo a la gente del pueblo, o sea, pudo, bueno, hizo antropología visual, ¿no? O sea, llegó y donde llegar a esos lugares, te digo que hoy es jodido a veces llegar a esos lugares. No me quiero imaginar. ¿No? Entonces, el compromiso por su pueblo, el haber hecho ese trabajo con una calidad tan alta, este, sí, es extraordinario. Bueno, y en Perú, además, por haber vivido en Perú, este, lo tuve muy presente, ¿no? También.
Hay un dicho que dice: quien no se olvida de su pueblo que jamás será olvidado. Chami cumple un poco también con esa frase, que nunca se olvidó de dónde había salido, nunca se olvidó de su origen, a pesar de que retrataba la burguesía. Sí, bueno, también, yo creo que también, yo creo que muchos fotógrafos lo hicieron también en otros lugares. Lo que pasa es que además ese lugar, Cusco, tiene una cosa como muy impresionante. O sea, al día de hoy a veces, no sé, vos te vas al lugar donde, al pueblo que ahora no me acuerdo, ¿no? Donde Tupac Amaru empezó la rebelión más grande contra la colonia española. Vas a un pueblo que está a 1 hora de Cusco y hay todos vestidos con unos sombreros así de colores caídos, que le caen unas lentejuelas. Boludo, esto es una película. Imagínate en la época de Chambi, ¿no? Es una cosa muy pictórica, o sea, muy impresionante. Es un lugar muy especial también para fotografiar, creo yo, ¿no? Yo no- No, no, igual ya estaba pensando en una máscara que hay allá atrás tuyo, pero no es una máscara de gas. Justamente te iba a preguntar sobre cómo estás viviendo, transitando, digamos, la lectura sobre el fotoperiodismo en Argentina. Pensé que era una máscara de gas, digamos, a la que lamentablemente Vamos a se ha decir acostumbrado, que pero conecta más. viene de allá. A ver, para que agarro la cámara, boludo. Pará, déjame agarrar mi cámara. Yo para acá tengo un desmadre de las cámaras, ¿no? Es un desastre, boludo. Agarro mi cámara Sony, ¿Estás sacando ¿no? con Sony ahora? ¿O usás Canon, Sony? No, no, Sony porque en la agencia no dan Sony, ¿eh? Mirá. Que por ahí me cubre esto, boludo. Sí, es el- Es una máscara, es una máscara de Guatemala, muy linda. De carnaval. Este, sí, sacamos con Sony, pues bueno, la agencia se cambió a Sony hace 4 años y antes teníamos Canon y en un momento tuvimos Nikon. Da un poco lo mismo, la verdad. Son todas buenas. Son todas buenas. Bueno, ahí Jonah te decía: ¿cómo ves la actualidad del fotoperiodismo argentino? ¿Cómo ves la realidad argentina? Porque también uno como fotoperiodista tiene que hacer un análisis de la realidad. O sea, no es solamente ir y sacar fotos, está informado. ¿Cómo ves ahora la actualidad del país? En términos generales hablo, ¿no? No solamente en lo fotográfico. Eh, Te hablo de lo fotográfico. Se inauguró ahora la muestra ayer, ¿cuándo fue? El sábado se inauguró la muestra anual de ARGRA, de la Asociación de Reporteros Gráficos, en la Casa de las Madres en la ex ESMA. Y bueno, y es muy impresionante el trabajo de los reporteros, de los colegas en todo el país, es muy bueno. Eh, la, y la muestra tiene de todo, ahí puedes ver, digo, si querés responder la pregunta, pueden ver la muestra. Una muestra donde hay mucha protesta social, donde hay mucho palazo, donde hay mucha calle, eh, donde hay muchos reclamos, donde se puede ver como desde las fotografías un clima social angustiante. Eso es lo que puedo decir. Y lo que puedo decir es que con todas las dificultades que existen, eh, creo que los reporteros gráficos están haciendo un buen trabajo. Es difícil trabajar, es difícil conseguir vivir de esto, es difícil moverse, es muy caro. Y yo creo que con todas estas limitaciones, a pesar de todas estas limitaciones, creo que los reporteros gráficos en Argentina están haciendo un buen trabajo. ¿Podría ser mejor? Claro, sí, sí, obviamente, con más recursos. eh, Creo que se cubre mal. En general, los países son muy centralistas, se mira mucho Buenos Aires, se mira mucho la capital. Creo que el país es muy grande y los reporteros lo cubren muy poco. No, yo creo que no
una cuestión de una decisión política de los reporteros, sino porque los medios cada vez cubren menos cosas, cada vez tienen menos presupuesto para que los periodistas y los fotógrafos viajen, y también porque hay una visión histórica centralista, no solo en Argentina, en Perú todo el mundo mira Lima, en Chile se mira mucho a Santiago, digo, yo creo que es un mal regional, y eso tal vez es una de las patas que yo veo un poco flojas de la cobertura, ¿no? Creo que todo el mundo está mirando mucho a lo que pasa 30 cuadras a la redonda del poder político y de vez en cuando el conurbano cuando hay un gran cagadal, ¿no? No sé Che, si te respondí la pregunta. sí, 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 sí. Nos dejá para reflexionar porque tenías mucha info. Bueno, creo que para hacer nuestro primer streaming bastante bien. Nosotros es la primera vez que hacemos así un trabajo con Jonah. Él, como te decía, es estudiante acá de la carrera, ahora es profe, está dando una de las cátedras, estamos contentos. Se da justo este espacio. Parecen dos experimentados panelistas, boludo. Ustedes, Estuvimos practicando un poquito, pero no sé cómo va a salir. Pues sí, es un poco, ser un poco cara rota, un poco de eso ahí también. Está tímido igual hoy, está un poco tímido, pero bien. Pues es que, bueno, primero te quería agradecer, te invito a que, ahora te voy a hacer una pregunta más, si queda tiempo, pero te invito a que nos ubiques en el mapa del IPAT, que investigue un poco, que nos mandes en algún momento cuando haya charlas y demás, para que nosotros podamos comunicarlo a los estudiantes, que podamos mostrar tus actividades, tus charlas. Ahora acá los chicos estaban al tanto que mañana das una charla. Es de la Fundación Proa, en el marco de un conversatorio donde hay diferentes, digamos, profesionales de distintos campos de las ciencias sociales y demás, que creo que son en 2 oportunidades, una ahora en octubre y la otra es en noviembre. Estuvimos compartiendo la información porque entendimos también que hay para acceder, digamos, vía streaming justamente, y también para nosotros son experiencias formativas, y por eso estamos también un poco al tanto de eso. Que veo que te estás moviendo, no hace mucho hiciste una muestra también. Mira, durante muchos años yo no hablé, no hice nada, porque estaba todo el tiempo trabajando, porque tampoco sentía que tenía demasiado para decir, me costaba hablar en público. No, y una cosa que me pasó también acá, que fue muy lindo desde que volví hace 4 años, fue como un reconocimiento muy, muy gratificante, ¿no? De repente por mis colegas, mis pares, gente en la calle, gente que me pare en la calle, o sea, algo rarísimo, ¿no? Pero que, que me pareció primero muy lindo y después me sentí muchas veces que también tenía como cierta responsabilidad en devolver algo, en dar algo a cambio también por la experiencia que tuve y por todo. Y muchas veces es difícil porque, bueno, no tenés tiempo para todo. Yo a veces viajo, quiero seguir produciendo. Uno pone eso mucho del cuerpo, mucho tiempo y a veces es como que tengo una familia, bueno, un montón de cosas. Pero siento como una cierta responsabilidad que tal vez antes no, ahora estoy un poco más viejo tal vez, y siento que está bueno si puedo dar algo, si puedo enseñar algo, creo que es importante. Está buenísimo lo que has dicho, la verdad que de nuestra parte agradecerte porque además nos presentaste a tu familia, eso habla muy bien de vos, una humildad muy grande de aceptar la nota, podrías habernos dicho que no, pero bueno, nada, agradecer, esperemos que tengamos alguna otra nota cuando la agarremos más en la mano. Cuando venga a conocer Tandil. Cuando venga a No, Tandil. No sé si escuchando hace rato a Cortés, pero la próxima la hacemos en vivo y en directo. ahí está. Sí. Pasa que es un tema también de conexión y de cuestiones Pero técnicas. invítense un salame, algo cuando vaya ahí. Sí, eso, olvídate, eso acá, eso abunda acá, eso abunda. Ahí sí que te vas a ir contento en ese tema.
Y hoy nos sentíamos como, viste, los jugadores de fútbol cuando están en la cancha cansados, nos están tirando cartelitos de atrás que estamos aprendiendo, vamos entendiendo de a poco. Pero bueno, contento con lo que pudimos hablar, quizás quedaron preguntas afuera, ¿no? Pero va a haber una nueva instancia para seguir profundizando también. Es tarde, son las 10 de la noche, más o menos, Sí, hay que descansar sí. también. No te queremos No, molestar. y contento también de hablar con ustedes, fue una charla así también, me sentí muy cómodo, está bueno eso también. Y suerte con el proyecto, que avance y que nada, y que tengan mucha suerte con esto y ya cuando tengan el streaming número 100, yo estuve en el Yo streaming estuve en el 1. primero con Rodrigo. Che, últimas palabras y te despedimos. Un mensaje para la comunidad del IPAD por ahí, porque esto se va a ver. Nosotros estamos buscando suscriptores, creo que te lo dije. Estamos Sí, empezando, estamos experimentando un poco en esto del streaming, que es no, algo bueno, nuevo. un saludo grande desde acá, desde Buenos Aires. Espero poder estar allá con ustedes presencialmente. Sería lindo tener una charla más larga. Y bueno, nada, que hay que darle, hay que seguir adelante y seguir con los proyectos y estudiando y aprendiendo y nada, no, con todo lo que cuesta, ¿no? Y con todas las dificultades, sabemos que la crisis económica es fuerte, que no es fácil estudiar, aprender, pero bueno, creo que hay que hacerlo porque tampoco creo que haya muchos momentos en nuestra Latinoamérica tan convulsa de quietud, que de todas maneras va a haber que agarrar el fierro caliente en algún momento, así que avanzar con los proyectos y trabajar fuerte en eso. Bueno, te No, de mi parte agradecemos, te agradecerte un agradecemos. montón, la verdad, un millón de gracias, Rodrigo, por el tiempo también, que hablando justo del tiempo, siempre el tiempo, ¿viste? Nos corre de todos lados y que es bueno tomarse también el tiempo para charlar un poco y justamente conocernos y hablar, que es importante siempre, así que un millón de gracias. No, un placer para mí, un placer para mí. Che, Saludos, bueno, saludos a ustedes y a toda la comunidad.